Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo, por favor? Sí, señora, ya se ve. Vale, bueno, entonces, en este momento, en el curso de Sistemas Dinámicos para el periodo, periodo académico 1602, se encuentran en la en la fase dedicada al modelado matemático de los sistemas. En esta actividad se solicita que el estudiante modele matemáticamente dos sistemas. Uno de ellos es un circuito RLC mixto y el otro es un circuito electromecánico. No sé si tengan primero que todo, pues aprovechando que contamos con la participación de ustedes, si tienen alguna duda puntual, pues dedicaríamos el espacio como para aclarar la duda de paso. No sé si tengan alguna duda, chicos. En el momento no, tutora. No, de mi parte no. Ok, listo. Entonces, pues voy a iniciar cómo explicar el sistema electromecánico, que creo que no se explicó en la webconferencia. Sin embargo, pues al tratarse de un sistema electro y mecánico, consta de dos etapas. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a tener una etapa eléctrica que está conformada por una parte del circuito que sería un circuito RL, donde contamos, con una resistencia R y una bobina L, alimentado por una fuente de corriente continua, B, y contamos con el motor, ¿verdad? Con lo que sería como la armadura. Esta letra E corresponde al voltaje de armadura. Entonces, en este caso, para el momento de nosotros analizar estos sistemas, o el sistema del anexo 2, el sistema A del anexo 2, debemos analizarlo como dos sistemas que finalmente van a encontrar un punto en común y se van a unir entre ellos, porque este movimiento dentro del rotor se va a generar gracias a que encontramos que la armadura se va a alimentar a través de los elementos del circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer eso? Pues, al tratarse de dos sistemas, pues tenemos que hacer el análisis de cada uno de esos sistemas de manera independiente y luego encontrar el punto en común en donde estos dos sistemas se van a unir. Entonces tenemos el análisis del sistema eléctrico. Acá en la parte superior de la diapositiva encontramos el sistema eléctrico que pues lo vamos a analizar aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff o cómo se analiza un circuito eléctrico dado que esto es un circuito eléctrico. Y la parte mecánica, que es la parte inferior de la diapositiva, el análisis lo hacemos de acuerdo a las características del sistema rotacional. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, pero pues teniendo en cuenta que este es un sistema mecánico rotacional. Entonces, ese análisis lo vamos a hacer acá paso por paso, teniendo como primer punto el análisis eléctrico. Entonces, en este caso, este sistema está conformado por 4 elementos. Entonces, miremos el gráfico del circuito. En primera medida encontramos la resistencia R, luego encontramos la bobina L, luego encontramos la armadura del motor y estos elementos están conectados en serie, alimentados por una fuente de voltaje B. Si nosotros vamos y analizamos lo que nos dice las leyes de voltaje de Kirchhoff, nos dice que la sumatoria de voltajes, en un circuito o en una malla, en este caso, es equivalente a 0. Nosotros iniciamos analizando el voltaje sobre la resistencia, más el voltaje sobre la bobina, más el voltaje de armadura, y llegamos a la fuente. Pero ¿por dónde ingresamos a la fuente? A la fuente estamos ingresando por su terminal negativo. Por esta razón nos queda la siguiente ecuación. Voltaje de resistencia más voltaje de bobina más E, que es el voltaje de la armadura del rotor, menos B, que es el voltaje de la fuente, igual a 0. ¿Hasta aquí es claro? Por mi parte, sí, sí, señora. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros a qué equivale el voltaje de cada uno de estos elementos? Nosotros procedemos a aplicar lo que corresponde a la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué nos indica? La ley de Ohm nos indica que el voltaje en un elemento, en este caso, pues la resistencia sería el valor equivalente al valor de la resistencia multiplicado por la corriente que va a circular a través de este elemento. Entonces, voltaje es igual a IR por R.
o a la I, que es la única corriente que circula en este circuito. Por lo tanto, esa corriente va a ser la misma en todos los elementos. Entonces, yo puedo verificar que la corriente que circula por la resistencia va a ser la misma que va a circular por la bobina, va a ser la misma que va a circular por el motor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar acá. Entonces, como acá me dice, bueno, pero ¿y qué es la corriente de la resistencia? Entonces, como ya lo acabo de relacionar, los elementos están conectados en serie, y cuando los elementos están conectados en serie, la corriente es la misma en todos los circuitos, en todos los elementos que forman parte del circuito, perdón. Entonces, este voltaje de resistencia finalmente queda convertido en la corriente de la bobina por el valor de la resistencia. ¿Por qué no trabajo con la IR? Si finalmente también yo puedo haber dicho, no, es la corriente de la resistencia. Resulta que creo que en la presentación que ustedes tuvieron de la webconferencia, les hablaban allí que lo ideal cuando yo estoy modelando un sistema y yo tengo elementos que almacenan energía, la ecuación queda en términos, perdón, de la variable que almacena la energía. Cuando yo tengo un condensador, nosotros sabemos por la teoría que el condensador almacena energía en forma de voltaje, mientras que la bobina almacena energía en forma de corriente. Entonces, por esa razón, no me interesa mucho trabajar en términos de la corriente de la resistencia porque no es una variable que almacene energía, mientras que la corriente de la bobina sí almacena energía. Entonces, yo tengo que buscar la forma de que si yo estoy hablando de un circuito eléctrico, a modelarlo en el dominio del tiempo, o matemáticamente, yo garantice que quedan términos de las variables que almacenan energía. Te repito, si yo tengo condensadores, es el voltaje del condensador. Si yo tengo bobinas, es la corriente de la bobina. Pues bajo esas condiciones es que yo defino que el voltaje que hay en esa resistencia es el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente que circula en el circuito, que es en este caso la bobina, que es la misma en todos los elementos. Ahora pues vamos a terminar a qué equivale el voltaje en la bobina. Entonces, matemáticamente también nos dice que el voltaje en la bobina es el equivalente de su inductancia multiplicado por la derivada de la corriente que circula a través de ella. Como les comentaba hace un momento, la corriente en la bobina es la variable que va a almacenar la energía, entonces es la que va a cambiar en el tiempo, por eso es la que se encuentra dentro de una derivada. Es la variable que a nosotros nos está interesando, por estas razones que nosotros vamos a trabajar con este elemento. Entonces, esta vendría a ser nuestra segunda variable, el valor del voltaje en la bobina. Y finalmente, cuando vamos a analizar el tercer elemento, que es el motor o la armadura del motor, dice que teniendo en cuenta la relación contraelectromotriz, que un flujo de electrones se encarga de generar un movimiento rotacional, es decir, por la alimentación que yo le garantizo en los dos extremos o los dos terminales que tiene el motor, yo voy a garantizar el flujo de electrones de tal manera que ellos hagan girar los imanes permanentes que va a tener el motor. Por lo tanto, él va a generar ese movimiento rotacional o circular. Entonces, cuando esto se logra, se tiene esta ecuación, que ese voltaje o esa corriente, perdón, ese voltaje de armadura es igual a una constante K, que es la constante contraelectromotriz, por omega de T. ¿Y omega de T qué es? La velocidad angular. Entonces, en este caso, el sistema lo vamos a modelar teniendo como entrada el voltaje con el que yo estoy alimentando el circuito y teniendo como salida esta velocidad angular para determinar la velocidad con la cual se está generando el movimiento en este motor. Entonces ya tengo los tres elementos que conforman la ecuación. Entonces simplemente lo que hago es tomar mi ecuación inicial y venir y trasladarlas o reemplazar esos datos que acabamos de obtener. Entonces dijimos, el voltaje de la resistencia es la corriente de la bobina por la resistencia. El voltaje en la bobina, que es la inductancia por la derivada de la corriente que circula por ella. La fuerza, el voltaje, perdón, de armadura del motor, ¿a qué es igual? A la constante contraelectromotriz por la velocidad angular, menos el voltaje de alimentación, y eso es igual a 0. Acá, ¿qué es lo que me interesa despejar? La variable que está en términos de derivada. Pues, a mí me piden que determine cuáles son las ecuaciones diferenciales que modelan un sistema. Y eso significa igualar
o hallar el equivalente de la variable que se encuentra dentro de la derivada. Entonces, simplemente los elementos que están en este mismo lado de la ecuación con signo contrario pasan al otro lado del igual. Entonces, acá se estaba, perdón, positivo, ahora pasa negativo. K por omega de t estaba positivo, pasa al otro lado del igual negativo. Y el voltaje, que era el único que teníamos negativo, pasa al otro lado del igual con signo contrario o signo positivo. Y en este caso, este valor de la bobina está multiplicando, pues simplemente al despejar va a pasar al otro lado del igual a garantizar la función contraria. La función contraria a la multiplicación, ¿cuál es? La división. Entonces, todos los elementos que estén al otro lado del igual van a quedar sobre el valor de la bobina. Entonces, nos queda 1 sobre L, perdón, por el voltaje, K sobre L por la velocidad angular y R sobre L por la corriente de la bobina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, tutora, por mi parte no. Claro, todo por ahora. Ok. Listo. Esto que acabamos de hallar es la primera parte, que es el análisis eléctrico del sistema. Entonces, ya tengo la mitad, pero eso es un sistema compuesto, me hace falta la otra mitad. La otra mitad la terminamos con el análisis mecánico. ¿Cómo hallamos el análisis mecánico? Entonces, ya hace un momento les dije, esto lo vamos a analizar partiendo de que esto se trata de un sistema mecánico rotacional, para lo cual utilizamos la segunda ley de Newton, pero aplicada a sistemas rotacionales, que nos dice que el torque que actúa en el eje del motor, es decir, como la fuerza que me va a garantizar que ese rotor se mueva, tiene que ver mucho con el momento de inercia que está generándose dentro de los elementos internos del motor y que también tiene que ver con la aceleración angular que se tiene en este movimiento. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Igual, sumatoria de fuerzas, hacemos el equivalente de sumatoria de fuerzas, es igual a J, que es el momento de inercia, por la aceleración angular, que en este caso nosotros sabemos que matemáticamente la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, por eso derivada de omega, estamos hablando de la velocidad de la aceleración angular, perdón, más el coeficiente de fricción por la velocidad angular, eso es igual al torque del motor. Tenemos esta ecuación, pero resulta, bueno, nos dice la teoría, despejamos la derivada, entonces despejando nos queda que todo sobre J, ¿verdad? Entonces, torque sobre J menos B sobre J por la velocidad angular. Entonces, estamos hablando de dos sistemas independientes aparentemente, pero que internamente el uno nos va a generar el otro. Es decir, la corriente que circula en los terminales del motor va a garantizar ese torque, que es la fuerza que yo necesito para mover los elementos internos o el rotor que forma parte de nuestro motor. Entonces, hay una equivalencia entre estas variables y nos dice que el torque es igual a la constante K por la corriente que circula a través de él. Pues nosotros ya vimos que es un circuito en serie, por lo tanto hablamos de que es la misma corriente de la bobina. Simplemente acá donde nosotros tenemos el torque, venimos a reemplazar esta equivalencia y nos queda que la derivada de omega es igual a K sobre J por la corriente de la bobina menos B sobre J por la velocidad angular. Finalmente tenemos las dos ecuaciones diferenciales que modelan el sistema. Una que nos garantiza el funcionamiento de la parte eléctrica y otra que nos garantiza el funcionamiento de la parte mecánica. Con la parte eléctrica pues trabajamos la corriente de la bobina y con la parte mecánica trabajamos la velocidad angular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O queda claro todo? Yo no tengo preguntas en el momento, tutora. Ok. Por ahora, claro. Listo. Claro, por ahora, sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo ideal? La guía nos solicita como primera instancia modelar el sistema en el dominio del tiempo. Esto es modelar el sistema en el dominio del tiempo, obtener las ecuaciones diferenciales
que garantizan el modelado correcto del sistema. Estas son las ecuaciones. Resulta que en el ejercicio a ustedes en la guía se les da un valor de un condensador, pero fue un error al digitar porque esa C no era como tal para C, sino era para K. En este caso, la K que tenemos tanto en el circuito de la parte eléctrica, en la variable de la corriente de la parte eléctrica, como en la variable de la parte mecánica, van a valer lo mismo y es el equivalente de esa C que ustedes tienen allá. Entonces, por favor, van a reemplazar el valor de C por K y allí es donde van a poner ese dato. Ahorita les voy a enviar un correo junto con la grabación en donde les indico cuánto vale B y cuánto vale J, porque esos datos se me olvidó relacionarlos en el documento. Entonces, esos dos datos sí ya se los envío y les recalco cuánto debe ser el valor de K, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. Después de esto, ¿qué es lo que les solicita la guía? Después de que obtienen las ecuaciones diferenciales, la guía que les solicita. Un segundo la abro, tutora, porque no lo tengo claro. Vale, mientras tú lo vas abriendo, porfa. Sé que el siguiente punto a obtener las ecuaciones diferenciales es linealizar el sistema. Sin embargo, les voy aclarando cuándo aplica que yo linealice o no un sistema. Se dice que un sistema es lineal cuando el comportamiento no, o sea, les digo, sí va a cambiar en el tiempo, pero me va a dar un valor ideal o un valor lineal. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, acá en la corriente de la bobina IL, yo no hubiera obtenido IL, sino hubiera obtenido, por ejemplo, IL al cuadrado? ¿Eso me daría un valor lineal o me daría un valor no lineal? No lineal. Exacto, el hecho de que yo tenga un exponente diferente de 1 me va a garantizar que el sistema sea no lineal. Entonces, ¿cuándo tengo que linealizarlo? Cuando yo tengo la variable, en este caso que puede ser la corriente en la bobina o la velocidad angular, en términos de un exponente diferente de 1 o que yo lo hubiera tenido en un radical, que yo lo hubiera tenido en un logaritmo natural, en una función exponencial, en una función logarítmica, ¿sí? En cualquier variable matemática que me garantiza una señal diferente a una línea o un comportamiento diferente a una línea. Entonces, ese punto que se les indica en la guía de linealizar el sistema, pues simplemente es de aclarar que las ecuaciones que obtuvimos no requieren de linealización porque las variables ya se encuentran Sí. no tiene función no lineal. Bien. ¿Listo? Después de eso, ¿qué les pide la guía? Ahora sí. Aplicar la transformada de la... Perdón, sí tengo el micrófono abierto. Dice aplicar la transformada de Laplace al modelo linealizado para obtener la ecuación que representa la función de transferencia del sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. Ok, entonces nos dice que aplicamos la transformada de Laplace. Ustedes ya vieron la webconferencia, ¿cierto? Y en la webconferencia vieron cómo aplicamos nosotros Laplace. Sin embargo, voy a trabajar acá un documento editable. Voy a tener acá mis dos ecuaciones. ¿Y qué teníamos que hacer cuando nosotros aplicamos Laplace? ¿O cómo quedan convertidas las ecuaciones cuando nosotros aplicamos Laplace? ¿Qué característica tiene aplicar Laplace a una ecuación que tiene derivada? ¿Qué obtenemos nosotros si le aplicamos Laplace a la derivada de la corriente? No, en este momento se me escapa, tutora Adriana. Vale, no hay problema. Cuando yo le aplico Laplace, existe una regla. Permítanme un segundo, abro el documento. Voy a abrir acá una presentación. Cuando yo aplico Laplace a un documento, perdón, a una derivada, nosotros lo que vamos a obtener, pongámosle atención acá al costado izquierdo.
tenemos la derivada de la corriente que es similar a lo que nosotros estamos aplicando en este momento. Cuando yo le aplico Laplace a una derivada, lo que hace es convertirme la derivada en una letra S. ¿Listo? ¿Cómo hace esto? Ya existen unas normas. El Laplace es simplemente cambiar una unidad que hablamos del tiempo en una unidad que ahora se llama frecuencia. Entonces, existe una serie de reglas ya están denominadas como tablas, y allí encontramos, ya pues eso, la teoría como tal se centra en el curso de señales y sistemas, ya nosotros nos centramos acá en esta regla como tal. Cuando yo le aplico Laplace para transformar una derivada en términos del tiempo, ahora a una función en términos de la frecuencia, lo único que cambia es que la derivada sale y queda convertida en la letra S, que es la variable en la frecuencia. Lo demás simplemente cambia que el tiempo pasamos a la frecuencia. Es el único cambio. ¿Qué hubiera pasado si en vez de derivada 1 o de orden 1 hubiera tenido derivada segunda o de orden 2? ¿Qué hubiera pasado con esa S? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? No sé, puedo equivocarme, pero de pronto la S quedaría elevada al cuadrado. Así es, no te equivocas. Esa es la respuesta. Si tú tienes una derivada de orden 3, al hallarle Laplace, queda S elevada a la 3. ¿Por qué? Porque la condición para que yo pueda aplicarle Laplace a una función es que la función sea lineal. Es decir, que sea transparente lo que yo tengo en el tiempo para ahora pasarlo a la frecuencia. Si yo tenía orden 1 en el tiempo, cuando yo lo pase a frecuencia va a ser orden 1. Si yo tenía elevado al cuadrado o orden 2, cuando yo le aplique Laplace, ese orden se va a seguir sosteniendo. Entonces, no es un error lo que tú estás diciendo, es totalmente cierto y así es como aplica, ¿listo? Entonces, ¿queda claro cómo se pasa una derivada a Laplace? Por mi parte, sí, sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, apliquémosle Laplace a la ecuación a las dos ecuaciones que nosotros tenemos acá. Entonces, tenemos la derivada de la corriente. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Entonces, S por la derivada de la bobina, derivada de la corriente en la bobina, perdón. Listo, S por la corriente en la bobina. Y eso es igual. ¿Cómo nos quedaría lo que está después del igual? ¿Algo va a cambiar o se va a sostener igual? ¿Qué dicen ustedes? Creo que cambia la T por S en W, que creo que es la velocidad, en este caso es la velocidad angular. Exacto. Es el único cambio, Ujú. que la variable es ahora frecuencia, pero no tengo más derivadas, entonces, incluso, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido acá omega de t, sino solo omega? Quedaría igual. Quedaría igual. ¿Listo? Entonces, la idea cuál es que entendamos, si quiere mejor quitémosle acá esta parte también, para que entendamos que el cambio como tal simplemente se presenta, es donde yo tengo la derivada. La derivada queda convertida ahora en una letra S. Entonces, si yo voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación, lo único que me va a cambiar es que me queda S por omega. Y al otro lado, al igual, queda, valga la redundancia, igual. En este momento acabamos de aplicar Laplace a esas dos ecuaciones diferenciales. ¿Por qué es sencillo? Porque nosotros trabajamos con una regla, no tenemos que hacer el Laplace. El Laplace es una aplicación de una integral. Entonces, mire, esto es aplicar Laplace, hallar una integral de la función analizada en una variable exponencial, que es la transformación del tiempo a la frecuencia. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hacer matemáticamente todo este procedimiento, igual vamos a llegar exactamente a este mismo punto. ¿Listo? ¿Qué nos pide aparte de aplicar el Laplace a las dos ecuaciones diferenciales? En la guía. Determinar los comportamientos transitorio y estacionario de forma matemática del sistema modelado.
Bueno, antes de eso creo que dentro de la aplicación de la transformada de Laplace nos pide algo más. Representar la función de transferencia al sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. Exacto. Nos toca hallar la función de transferencia. Y la función de transferencia no es nada más que, por acá la tengo, esto es la función de transferencia, la relación que existe entre la salida del sistema versus la entrada del sistema, es decir, el comportamiento que va a tener la planta o el sistema. ¿Listo? Esa es la función de transferencia que hay en la salida con respecto a lo que yo estoy ingresando como entrada a mi sistema. Por eso la importancia de saber qué es la entrada y qué es la salida para este caso. Entonces recordemos que dijimos que la entrada es el voltaje de la fuente y la salida es la velocidad angular u ómega. ¿Listo? ¿Cómo podemos llegar nosotros de estas ecuaciones que tenemos a obtener la función de transferencia que sería salida versus entrada? Entonces tenemos dos ecuaciones, en cada ecuación tenemos voltaje, en cada ecuación tenemos corriente y en cada ecuación tenemos velocidad angular, ¿verdad? Bueno, en esta no tenemos voltaje, pero sí tenemos velocidad angular y tenemos corriente en la bobina. Entonces, ¿cuál variable? Bueno, voy a registrar por acá. Voltaje es igual a entrada. Y la velocidad angular es la salida. Tengo que garantizar que mi sistema sostenga estas dos variables únicamente. En las ecuaciones, ¿qué variable tengo de más? ¿O qué variable no es ni entrada ni salida? La corriente. Exacto. Entonces, ¿qué tendría que hacer matemáticamente para garantizar que mis ecuaciones solo queden en términos de estas dos variables? Despejar la corriente en una de las ecuaciones para ir a reemplazarla en la otra ecuación. ¿Listo? Entonces, ese es el siguiente paso que nosotros tendríamos que realizar. Despejar en una de las ecuaciones para ir a reemplazar en la otra. ¿Cuál? En la que ustedes quieran. Alguien puede decir, yo quiero despejar en la primera, reemplazo en la segunda, o alguien puede decir, yo quiero despejar en la segunda para reemplazar en la primera. El orden no debe afectar. Desde que quede bien hecho el procedimiento, el orden no debe afectar para nada. Entonces me voy a ir a despejar en esta primera. Entonces, esto está restando al lado derecho del igual y quiero dejar al lado izquierdo todo lo que son las ILs. Entonces simplemente lo paso al otro lado a realizar la función contraria que sería sumar, ¿cierto? Acá tengo IL, les voy a resaltar con color rojo, que son las dos variables que yo necesito, o las dos términos que tienen la variable que yo necesito despejar. Entonces simplemente ahora lo que voy a hacer es factorizar IL. Entonces voy a quitarla de acá. IL. ¿Qué hice acá en este punto? Factorizar IL. Voy a dejar también en rojo. Si es claro, simplemente le factorizo IL a S, que me queda S, y a la segundo término me queda R sobre L, acá sobre esto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Esto está multiplicando, debe pasar al siguiente lado de la ecuación, hacer la función contraria. ¿Cuál sería la función contraria? Pasa a dividir, tutora. Pasa a dividir. Pero entonces resulta que acá tengo una suma, que tengo una variable entera y tengo una variable en fraccionario, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es garantizar que al lado izquierdo me quede también todo sobre L para poderla cancelar. ¿Cómo hago eso? Esta L necesito también garantizar que me quede el mismo denominador. Yo simplemente esto es lo mismo que hacer S por L más la resistencia. ¿Qué hice? Multiplicar S por L para poder garantizar que todo el lado izquierdo queda sobre el valor de la bobina. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo quiero poder cancelar esta
este valor de la bobina. Todos los términos están divididos en la bobina, entonces simplemente yo quiero cancelarlos. Y de esta manera garantizo que tanto al lado izquierdo como al lado derecho del igual, tengo la variable, la misma variable que es la bobina para poderla cancelar. Entonces, ¿qué fue lo que me quedó realmente en esta ecuación? Entonces, queda IL, IL por, abrimos paréntesis, nos queda lo del numerador, S por L más el valor de la resistencia, y eso es igual a B menos K por omega. Si es claro, lo que hicimos fue cancelar el denominador en ambos lados del igual. Y ahora sí, este término que está multiplicando a IL, sí lo pasaría al otro lado a dividir todos los términos que tenemos. ¿Cómo nos quedaría entonces esta ecuación? Quedaría B menos K por omega sobre S por L más R. Sí, señor. Entonces, Ujú. B menos K por omega sobre S por L más el valor de la resistencia. Y este valor de IL es el que debemos venir a reemplazar ¿en dónde? En la segunda ecuación donde nosotros tenemos IL. Entonces, acá sí es cuestión de que ustedes estén mirando matemáticamente qué operación puedo utilizar para poder reemplazar. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es traer esto. Voy a dejar, esto está negativo, va a pasar al otro lado, es uno positivo. Ay, me comí el lado de... Para no enredarnos tanto ahorita con la ecuación, ¿sí? Poder reemplazar acá este IL. Entonces, acá sí voy a reemplazar cuánto vale IL. Entonces, IL lo voy a reemplazar por esta ecuación que nosotros acabamos de hallar. Esto es lo que nosotros tenemos que hallar. ¿Listo? Entonces, como esto es una multiplicación, simplemente la K va a multiplicar cada uno de los términos que hay en el numerador y la J cada uno de los términos que hay en el denominador. Entonces, ¿cómo nos queda ahora esta ecuación? Entonces, arriba queda K por B menos K por omega, ¿cierto? Y abajo nos queda J por S por L más J por R. Si es claro, simplemente lo que hice fue cada uno de los términos de esta fracción multiplicarla por el término de la otra fracción. Y como es una fracción, multiplicación de fraccionarios es punto a punto, pero como acá tengo operaciones internamente, arriba tengo una resta y abajo tengo una suma, cada término se va a multiplicar. Y acá simplemente la idea ¿cuál es? Que nosotros podamos despejar esta variable o esta ecuación. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, si ustedes llegan hasta este punto, acá, si yo sigo trabajando así con las letras, me voy a enredar más fácil, ¿cierto? Porque yo tengo que tener cuidado que acá, por ejemplo, K por K, esto se me convierte en un K cuadrado. Entonces, es más fácil, por ejemplo, ustedes que van a tener que reemplazar cuánto vale B, cuánto vale J, cuánto vale K, cuánto vale L, cuánto vale J, ¿verdad? Y la resistencia. Entonces, es más fácil para ustedes porque ustedes tienen unos datos para reemplazar. Entonces, ya de aquí en adelante quedaría es para que ustedes continúen con el reemplace de estos términos. ¿Qué es lo ideal de cuánto yo estoy hallando una función de transferencia? Ustedes en este momento, allí en ese procedimiento vamos acá, donde reemplazamos qué fue lo que acabamos de despejar. Ustedes simplemente tienen que hacer esas operaciones para poder garantizar esto. ¿Qué es entrada y qué es salida? Recordemos que la entrada es el voltaje y la salida es omega. Entonces, todo tiene que quedar, voy a resaltar acá, la entrada la voy a resaltar de color verde,
Y las salidas las voy a resaltar en color aguamarina. Entonces, salidas son las omegas, ¿verdad? Entonces, tengo que garantizar que me queda en términos de esas variables. Entradas y salidas. Entonces, ustedes ya cuando reemplacen esos datos van a llegar a este punto para garantizar que vamos a tener una entrada y una salida y obtener la función de transferencia. Quiero centrarme un momento acá en este ejemplo. Acá les señalo con colores para poder garantizar que yo puedo agrupar términos semejantes. Entonces, acá en color naranja están los que tienen ese cuadrado. Ese cuadrado acá solamente lo tenemos en el primer término, simplemente pasa acá, normal. Pero resulta que acá tengo SBC y acá también tengo SBC. Y acá solo tengo BC. BC, ¿ve? Entonces, yo solo puedo agrupar los términos que son iguales. Lo que nos decían en el colegio, en primaria, manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, por eso no los puedo sumar todos al tiempo porque no todos tienen la S. Entonces, acá me queda esta suma. ¿Y qué es lo que yo necesito? Acuérdense que le dijeron por allá, en este caso, en este ejemplo, su salida era BC. Entonces, agrupe término, factorice la BC, que nos queda 18C cuadrado, le quito acá este primer término, al segundo le quito BC, que me queda 56S, y al tercero se lo quito, que me queda el 3. Y simplemente yo tengo esta ecuación. Y acá me dice, halle la función de transferencia. La función de transferencia es garantizar que la ecuación quede así, Y sobre U. Entonces yo tengo esto, ya reemplacé que es entrada, ya reemplacé que es salida. Acá tengo la Y. Dice que sobre ella, perdón, debajo de ella queda la U. Entonces esta U está multiplicando, tiene que pasar al otro lado, hacer la división. Lo mismo sucede, este término está multiplicando a Y, tiene que pasar al otro lado a hacer la función contraria. Por eso la función de transferencia del sistema tiene que quedar de esta manera. En este caso, el sistema que ustedes están trabajando, cuando ustedes se den cuenta para despejar esta ecuación, este denominador tienen que pasarlo al otro lado del igual a hacer la función contraria, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta acá, esta S, por esta S, ¿qué valor les va a dar? Cuando ustedes hacen S por S, ¿qué resultado obtienen? Entonces, por eso ese cuadrado, ¿no? Exacto. Entonces, el sistema que ustedes van a obtener es de segundo orden. Entonces, tiene que ser una ecuación algo similar a esta que ustedes tienen acá, en términos del denominador. O sea, en el denominador tiene que quedar S al cuadrado. ¿Listo? Cuando ustedes tengan esa función de transferencia, la guía les pide que ahora determinen el comportamiento estacionario y transitorio del sistema. Entonces, el comportamiento estacionario del sistema se determina aplicando el teorema valor final. El teorema valor final, ¿qué es? Es el punto o el límite máximo al cual va a llegar una función. Entonces, si es un límite o punto máximo, lo que yo hago es determinar el límite cuando S tiende a 0 de mi función de transferencia. En este caso, siguiendo el ejemplo, la función de transferencia era 3 sobre 18C cuadrado más 56S más 3. Si yo le aplico el límite cuando S tiende a 0, simplemente es donde hay la letra S, reemplazamos por 0. Es 18 por 0 al cuadrado más 56 por 0 más 3. Nosotros sabemos que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? 0. ¿Qué nos queda? 3 sobre 3. ¿Y 3 sobre 3 a qué equivale? A 1. Ese es el procedimiento para hallar el comportamiento estacionario del sistema. ¿Qué es el comportamiento transitorio? Para el comportamiento transitorio, nosotros vamos a determinar los polos que tiene mi sistema. Los polos, ¿cómo los determino? Los polos corresponden a las raíces que tenemos en el denominador de la función de transferencia. Y dependiendo de los valores que obtengamos, podemos decir si un sistema va a ser estable o no. Por defecto, si el sistema llegó acá a un número diferente de 0 o diferente de infinito, el sistema es estable. Por lo tanto, vamos a tener que los polos van a estar en el semiplano izquierdo. Si es infinito o 0, el sistema va a ser inestable.
y el resultado va a estar al lado derecho. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un infinito? Nunca se va a apagar o acabar. Entonces, por eso se dice que no es estable. ¿Cómo los obtenemos? Simplemente igualamos el denominador a 0. Y como en este caso estamos hablando de un sistema de orden 2, tenemos una función cuadrática. Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula para hallar las raíces de una función cuadrática, que nos dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa famosa fórmula que alguna vez decíamos, ¿y eso para qué me va a servir? Pues cuando nosotros estamos trabajando control, nos va a servir para determinar los poros de los sistemas. Entonces, acá encontramos una de las aplicaciones y sabemos que al ser una función cuadrática, pues voy a tener dos posibles respuestas. Una cuando trabajo el más, la radical, y otra cuando trabajo el menos, el valor del radical. Y eso es lo que obtenemos. Entonces, eso es lo que nos piden en el punto que estabas comentando, que determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Luego de eso, nos piden determinar el modelado matemático por espacios de estados. Para el modelado de espacios de estados, ¿qué necesito? Yo necesito todo este proceso matemático que hicimos para obtener la función de transferencia. No. Yo necesito las dos ecuaciones diferenciales que modelan mi sistema. Entonces voy a duplicar por acá. Y ese sí quiero traerlo. Permítanme, abro por acá. Ay, este no era. Quiero traer por acá esto. Esta es la forma como nosotros vamos a pasar los elementos o las ecuaciones diferenciales a la representación por espacios de estados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar siempre? ¿Cuál va a ser mi ecuación 1 y cuál va a ser mi ecuación 2? El orden que yo determine acá es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo dije que mi ecuación 1 va a ser la derivada de la corriente. Por lo tanto, mi variable x1 va a ser la corriente. Si yo dije eso, la ecuación 2 va a ser la derivada de la velocidad. Por lo tanto, la variable x2 va a ser ohms. Entonces, ¿qué me gusta en este proceso? Por eso le mantengo colores. X1 lo voy a dejar acá como la corriente. Todo donde aparece la corriente la voy a poner con color azul, que fue como el color que le di a la variable. X2, que es omega, lo dejé con color verde. Entonces, omega lo voy a reemplazar por el color verde. En todos los términos donde yo tenga omega. Lo voy a reemplazar por el color verde. Y U es la entrada. La entrada es el voltaje. Entonces la puse con el color morado. Simplemente la voy a reemplazar acá con el color morado. Y empezamos en orden. ¿Cuál es el primer? Mirando la primera ecuación, que es la de arriba. ¿Cuál es el valor que acompaña a la variable x1? ¿Qué dijimos que era x1? La corriente de la bobina, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que acompaña a la corriente en la bobina en la ecuación 1? La variable que acompaña la corriente de la bobina es la resistencia sobre la inductancia. Pero no le quites el signo. Perdón, Menos la resistencia sobre la inductancia, sí. sobre la inductancia. El signo es muy importante porque si yo le quito el signo para espacios de estados va a indicar que es positivo, pero resulta que era negativo y eso me puede invertir totalmente la respuesta del sistema. Entonces los signos tenemos que tenerlos en cuenta, ¿listo? Y en esa misma ecuación, ¿qué variable, qué número, qué valor está multiplicando a la segunda, a x2, que en este caso sería a omega? Hablando todavía de la primera ecuación. Tenemos ahí, creo que K, que es la constante, se me olvida, esa es la constante de... Contraelectromotriz. Perdón, con otra matriz sobre la inductancia. Pero Negativa, menos. ¿no?
Ajá, Negativa, sí. negativa. Listo. Y ahora me dice, en esa primera ecuación, ¿qué valor está multiplicando a U, que es la entrada? El inverso de la inductancia, 1 sobre L. Exacto. Entonces, eso es lo que reemplazamos acá en la primera etapa. Y así ya reemplazamos lo que es el primer renglón de la ecuación de estado del sistema. Entonces, ahora vámonos con la segunda ecuación. Entonces, ya no miramos arriba, sino vamos a mirar la ecuación de abajo. Nuevamente, X1. ¿Qué dato está multiplicando a X1 en la segunda ecuación? ¿Y X1 qué era? La corriente. Entonces, ¿qué dato está multiplicando la corriente de la bobina en la segunda ecuación? La constante contraelectromotriz sobre el momento de inercia, creo que es. Sí, señor. Entonces, ese es el valor que viene acá. Y ahora nos dice que está multiplicando a X2. Y X2 es la velocidad. Entonces, ¿qué variables tenemos? B sobre el momento de inercia. Ajá, coeficiente Negativo. de fricción Coeficiente de fricción negativo. sobre el... Sí. Negativos. ¿Listo? Acá es importante el signo. Y ahora nos dice, ¿y en la entrada tenemos algo de la entrada en la segunda ecuación? No, señora. Entonces, es 0. Si no hay nada, si en la segunda ecuación no dice nada, es 0. Y esta es mi primera ecuación de estado del sistema. ¿Sí quedó claro cómo es el proceso? Importante, les reitero, lo que yo diga que es ecuación 1 y lo que yo diga que es ecuación 2. Y de acuerdo a eso, si yo dije que la ecuación 1 era la derivada de la corriente, por lo tanto, la variable X1 es la corriente. O sea, el cambio de variable tiene que ser exactamente el mismo. Y ahora miremos cómo va a ser, cómo determino yo la salida. Entonces, voy a correr esto por acá. Ay. Y la ecuación de salida del sistema se obtiene de la siguiente manera. Depende de qué le hayan dicho a usted que era la salida. A nosotros nos dijeron, la salida es omega, la salida es W. Cuando nosotros dijimos acá que era X1 y que era X2, W, ¿qué viene siendo? ¿X1 o X2? WX2. X2. Entonces, el primero sería X1. ¿Me dijeron que mi salida era X1? No, vale 0. ¿Me dijeron que mi salida era X2? Sí, vale 1. Y acá no tenemos nada porque acá no hay nada con respecto a la entrada. Y esta es la forma de hallar la ecuación de salida del sistema. Depende de lo que nos hayan dicho que era la salida y que era la entrada. Por ejemplo, alguien me puede haber dicho, su salida es 2 veces la velocidad angular. ¿Creen que acá hubiera quedado un 1 o hubiera quedado un 2? ¿Qué creen ustedes? No lo tengo claro en este caso, tutora. Bueno, les repito. A nosotros nos dijeron, esta ecuación que yo acabo de traer es la ecuación de salida para el sistema. Y me dijeron inicialmente su salida es omega. Y omega dijimos que era X2, por esa razón acá pusimos un 1. Pero alguien me pudo haber dicho su salida realmente es 2 veces omega. Yo pude haber dejado acá el 1 si me dijeron que su salida era 2 veces omega o acá tenía que haber dejado el 2. Si arriba me dicen, exacto, si arriba me dicen que era un 2, acá tengo que dejar 2. Si arriba me dicen 5, acá simplemente va a ser un 5. Todo depende de lo que me digan que era mi salida. Si mi salida me dicen que era menos 3, acá iríamos con menos 3.
Todo depende de lo que me digan que es mi salida, pero a mí me dijeron que la salida era omega, solito. Por eso acá equivale a 1. Alguien me pudo haber dicho, su salida es omega, omega por I. Entonces, si me hubieran dicho omega por I, también tendría que haber tenido acá una señal. Pero en este caso, nosotros trabajamos con una sola salida. Entonces, por eso solamente puedo dejar o que sea X1 o que sea X2. Como ya sé que omega es la salida, ya la llamé X2, por eso queda en el espacio de X2. Alguien me pudo haber dicho, no, yo quiero dejar así, 1 y 0. ¿Por qué no es válido? ¿Por qué no es válido eso? Recordemos que esto es una multiplicación de vectores. Y la multiplicación de vectores es 1 a 1. Si yo lo dejo así, como lo puse ahorita de últimas, 1 por X1, 0 por X2. ¿Qué es mi salida? X1. Y X1 que dijimos que era la corriente de la bobina. Pero a mí que me dijeron antes de modelar, cuando me plantearon el problema, me dijeron, ¿la salida era la corriente o era la velocidad? Por eso es que hay que La tener cuidado velocidad acá. angular. Exacto. Por eso es que hay que tener cuidado acá cuando me dicen cuál es su salida para que usted pueda determinar acá la ecuación. Y ese es el procedimiento que se hace, eso es lo que se les está requiriendo en el curso para modelar los dos sistemas. En la web creo que les explicaron cómo modelar un circuito eléctrico. Entonces quedaba pendiente cómo modelábamos un sistema electromecánico. Y ya una vez nosotros obtengamos las ecuaciones diferenciales, de ahí en adelante el proceso es exactamente el mismo. Igual, pues si tienen alguna duda, no olviden que está el grupo de Teams o me pueden escribir también acá por Teams directamente a mí. Y pues cualquier duda que surja, ahí estoy presta para colaborarles. No sé si hay alguna pregunta ahorita. Igual mañana les compartimos la grabación para que ustedes tengan acceso a este ejemplo. Y les voy a enviar este documento también para que lo tengan. Eso le iba a pedir, tutora Adriana, además de la información que está en el campus, digamos, hay unos referencias bibliográficos que se pueden abordar en línea. ¿Usted tiene de pronto algún documento que hable más en detalle? Bueno, hay unos en inglés y pues todavía tengo algunos problemas de uno que dice Control System. No sé si usted tenga algún documento que nos pueda compartir donde se resuman todos estos conceptos primero. Por ejemplo, tengo dudas con respecto de esto o no sé, representar el sistema dinámico linealizando por medio de espacios de estados. Eso al final en el modelo, ¿qué objeto tiene? Además de, no sé, ese concepto de espacios de estados no, le soy sincero, hasta ahora lo escucho, entonces se me hace muy novedoso. Digamos que los documentos que le pido es más como para contextualizar un poco esos tipos de conceptos que pues son nuevos en mi caso. Vale, pues bueno, yo normalmente lo que siempre comparto es la presentación. En la presentación procuro como resumirles bastante los temas. Los espacios de estados, ¿qué son? Básicamente la representación por espacios de estados es una forma de presentar una ecuación diferencial de una manera más sencilla. ¿Cuál es la intención de hacer los espacios de estados? Alguien me puede decir, no, pero sencillo no es llevarlo a matriz. Lo que pasa es que para los sistemas de control, trabajar, en este caso estamos hablando de dos ecuaciones, es sencillo. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que modelar un sistema de orden 4, orden 5 o con dos entradas, dos salidas? Entonces ya a medida que se va volviendo complejo, trabajar con ecuaciones diferenciales es más difícil y hacer todo el proceso que apliquémosle Laplace y que no sé qué. Entonces, por eso, esta forma de llevarlo a representación matricial para términos de los sistemas es más sencillo. Entonces, el espacio de estado es una forma de representar los cambios mínimos por medio de matrices y vectores. Entonces, todo cambio, por mínimo que sea, se ve reflejado en una matriz o en un vector. Entonces, los espacios de estados es la manera de representar por medio de matrices y vectores los cambios de los sistemas. Entonces, este tipo de modelado se aplica sobre todo cuando yo tengo muchas entradas y muchas salidas en un sistema.
pero no se desconoce que se pueda aplicar perfectamente a un sistema como los que tenemos acá, que son sencillos. Y de hecho, cuando en la siguiente etapa pasemos al componente práctico, lo vamos a hacer con MATLAB. Y vamos a ver cómo nos ahorrábamos de trabajo de hacer el desarrollo matemático si solamente partíamos desde este punto. Entonces, este documento también se los voy a compartir. Es el de la webconferencia. Creo que el profesor José Leonardo utilizó otra versión que yo tenía de la presentación. Entonces, este ya está como un poco más organizada de acuerdo a lo que se les está pidiendo en la guía. Igual, yo les comparto les comparto el que usé acá del circuito del motor. Este no es este. Este de acá del motor también se los voy a compartir ahí ahorita, mañana con la grabación. Yo se los envío desde el correo interno del aula para que les llegue a todos. Y en el grupo de Teams que tiene el profe también se las comparto, ¿listo? Y les voy a compartir un libro, pero pues ese, no creo que ese sí está en español. Pero pues es más extenso y de hecho pues yo lo que procuré fue armar esta presentación a base de ese libro. O sea, es como esta presentación de 49 diapositivas es más resumida, una versión resumida de ese libro, pero pues también se los comparto mañana, no hay problema. Por favor, no está de más. Sí. Listo. Gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces, no sé si Yerly Caterín tenga alguna pregunta o algún comentario. O tú, Anderson, si tienes algún. Ok, vale. No. Yo le agradezco, tutora, me nos comparta la información. No sé si para, vámonos, esto es webconferencia, no se necesita el tema de la asistencia, ¿no? Creo. No, igual pues no hay inconveniente. Igual lo que les digo, tal vez en los foros yo no los estoy acompañando directamente, pero pues si ustedes me escriben acá por Teams, yo les colaboro cuando surjan dudas, si necesitan revisión del desarrollo, alguna pregunta que llegaron a un punto y no saben si está bien o si hay que ajustar algo, con gusto ustedes me escriben acá por Teams y yo procuro darle respuesta en el menor tiempo posible. Pero es que en el foro, como es el profe José Leonardo quien nos acompaña allí directamente, entonces él es el que les hace las retroalimentaciones en el foro, pero pues igual si necesitan alguna colaboración, acá estoy. Vale, tutora. Le agradecemos mucho su tiempo. Vale, a ustedes muchas gracias por su participación y que tengan una excelente noche. Igualmente, hasta pronto. Feliz noche. Hasta luego, que estén bien.